Bienvenidos una vez más a la sección de actualidad. Sí, el último vídeo de novedades de 2017. En esta ocasión hemos hecho un vídeo un poco más especial, con más películas, de manera que ustedes durante las fiestas tengan más opciones para elegir. ¡Empecemos! Comenzaremos con una película japonesa que ha obtenido numerosos e importantes premios, titulada en España En este rincón del mundo. La historia da comienzo en la capital de Hiroshima. Suzu es una niña con una gran imaginación y con un don para la pintura. Vive con su familia a las afueras de la ciudad y goza de una infancia y adolescencia muy agradables. Pero durante la guerra las cosas se complican y además le concertan un matrimonio que la obliga a trasladarse a una ciudad vecina llamada Kure. Una película antibelicista que relata terribles acontecimientos pero contada con mucha sensibilidad y ternura. Además, visualmente, un gran acierto. Cuenta con las productoras MAPPA y Genko, quienes se encargaron de series de animación como Line o Hajime no Ippo. Su director, Tsunao Kataguchi, tardó 6 años en conseguir el capital necesario para llevarla a cabo, con la ayuda también de una campaña de crowdfunding. Para los que tengáis Movistar Plus, ya la tenéis disponible desde el mes de octubre. La siguiente película también es japonesa y se titula The Blade of the Immortal. Dirigida por el incombustible Takashi Miike, que cada año nos trae más decepciones que alegrías. Y si bien estos últimos años no ha habido mucho por lo que alegrarse de su filmografía, esta sería una de las mejor valoradas, y aún así se encuentra lejos de sus mejores trabajos. Así que por el momento nos conformaremos con este live action basado en un manga homónimo que no está nada mal. Nuestro protagonista Manji es un diestro samurái que tras perder a su querida hermana y quedar prácticamente mutilado en una pelea contra innumerables secuaces de un malhechor cazarrecompensas, acaba aceptando un trato con una anciana de 800 años que le otorga el don de la inmortalidad mediante unos gusanos llamados Kesechu, los cuales curan sus heridas e incluso restauran miembros amputados. Su nueva misión será la de proteger a una niña que le recuerda a su hermana y que le pide venganza por la muerte de su padre a manos del líder de una banda de criminales llamado Kageshi Anotsu. Y continuamos con Corea, pero esta vez una película muy distinta. Se trata de otra película de Hong Sang-soo, y con esta este año ya van 3. En esta ocasión nos presenta la historia de un hombre que trabaja en una editorial y quien tiene una aventura con su empleada. Pero su mujer, que sospecha sobre el tema, acaba acusando a una nueva chica, que acaba de comenzar su primer día de trabajo, cuando en verdad la otra hace ya un mes que se marchó. Dicha confusión obviamente causará un conflicto incómodo para sus protagonistas. Lo cierto es que presentado de esta manera da la impresión de que estamos ante una comedia romántica o similar. El director, como de costumbre, le gusta jugar con tus emociones y para ello en esta ocasión limita aún más los escenarios, nos presenta una cinta en blanco y negro y vuelve a destacar personajes aparentemente simples pero con un gran trasfondo. Tal y como dijimos la última vez, si te gusta el cine de este director, esta película podrá gustarte más o menos, pero como mínimo no defrauda. Y para la siguiente película no vamos a decir demasiado, simplemente échate un ojo a cómo da comienzo esta película. Malas noticias, me está resultando imposible subir este vídeo sin que me lo censuren debido a esta película. Supongo que deben tener muchas precauciones en cuanto a derechos de autor. Así que os dejo con las ganas de saber cómo empieza, pero os adelanto que muy cañera. Los auténticos fans de películas de acción disfrutaréis de una puesta en escena y coreografías impresionantes. La película cuenta con una historia de espionaje, intriga, thriller, venganza, algo de drama y giros de guión típicos de este rincón del mundo. Pero sobre todo se trata de una película muy entretenida. Nos movemos hacia Tailandia con la película Bad Genius. Nos relata la historia de una joven estudiante superdotada que recibe una beca para estudiar en una escuela de renombre. Su futura meta será estudiar en una universidad en el extranjero y al menos sus calificaciones no serán un impedimento para conseguirlo. En su nueva escuela se hace amiga de una compañera de clase y durante un examen se da cuenta de que su amiga no ha estudiado y le acaba facilitando los resultados, porque sí. Este será el detonante de todo lo que está por venir, puesto que su amiga no será la única que deseará tener las respuestas a todas las preguntas para los futuros exámenes. Lo cierto es que nos ha resultado muy divertida y entretenida. ¿Cómo consigue de la nada, de algo tan trivial y aparentemente insignificante, sacarle tanto provecho, incluso mantenerte en tensión? ¿Habéis copiado alguna vez en un examen o llevado chuletas? ¿Os acordáis de los nervios que se pasan? Pues si consiguen transmitirte una décima parte de esas emociones, creo que el director de la película habrá conseguido su objetivo, y eso como mínimo merece un aprobado. Y para finalizar retomamos Corea con una de las películas que más nos ha gustado de esta última tanda de novedades.
A Kid Dream es una película rodada en blanco y negro en su mayor parte, y nos relata la historia de tres amigos muy peculiares y una joven de origen chino. Aunque en esta película lo raro es encontrarse con alguien normal. Y ahí está la gracia, se trata de una cinta muy inusual, de esas joyitas que salen muy de vez en cuando y pasan su existencia ocultas o desapercibidas. Pero vamos a intentar que esta vez no sea así. La historia nos sumerge en un agradable y divertido pasaje de que sus carismáticos personajes van llenando en cada escena y acaban por resultar entrañables, incluida la joven protagonista a la que su trío de leales amigos le siguen y apoyan en todo momento. A medida que avanza la cinta, conocemos mejor a estos personajes y resulta imposible no dejarse llevar por las situaciones. Lo dicho, muy divertida pero también emotiva y una gran opción alternativa sobre todo para los que no busquéis el tópico blockbuster del momento. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que disfrutéis con alguna de las películas mencionadas. Abajo algunos links de interés. Si te ha gustado, deja un like y no olvides suscribirte si quieres saber un poco más del cine de este apasionante continente. Hasta el próximo vídeo. Adiós.